Sí, muchas gracias, señor presidente. Por fin nos toca intervenir. Tenemos un discurso escrito, pero permítanme hacer antes algunas reflexiones. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle al señor Mike Pompeo, porque ante el fracaso del pasado 24, jueves, en la Organización de Estados Americanos, no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir no tanto el caso Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. A las pruebas podemos remitirnos. Por aquí tenemos tweets, redes sociales, llamamientos a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tuit con un video del vicepresidente Pence que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta Rosmary, se autoproclamara. Nadie le juramentó, ninguna institución, en ninguna formalidad, en ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto, revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. Estábamos revisando aquí también, porque hay que preguntarse hasta cuándo. El secretario Rex Tillerson de Estado fue el primero antes de que le destituyeran, y luego el propio presidente Trump, aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no solo anunció sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé de anunciar una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él, no fue John Bolton, no fue Mike Pence, no fue Marco Rubio, fue Donald Trump quien amenazó con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela, no haya sido cuestionado
por las instancias del multilateralismo en el mundo y que se pretenda sentar en el banquillo de los acusados a la República Bolivariana de Venezuela porque su pueblo y su gobierno han cumplido estrictamente con lo que la Constitución reza y han respetado también el derecho internacional. Aquí tenemos, es muy larga, pero 1911, en México, una invasión. 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, querido compañero, y dieron comienzo a la ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933. Los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense. 1914, México. 1915, Haití. 1916, República Dominicana. 1918, Panamá. 1924, Honduras. 1925, Panamá. 1926, Nicaragua. 1927, Nicaragua. 1930, República Dominicana. 1933, Nicaragua. Nicaragua en el 34, Panamá en el 41. Luego la Escuela de las Américas. Luego está allí el TIAR en Cuba, 1952. 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz. En Guatemala, 1956, Nicaragua. 1960, el presidente Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. Y luego Playa Girón, 1961. Es decir, aquí podemos seguir. João Goulart, en Brasil, 1964. 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cuántos murieron en República Dominicana por la invasión, avalada por la Organización de Estados Americanos, para derrocar un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente, el gobierno del gran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch? La doctrina Monroe. Debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Después vino el golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también. En 2002, en Venezuela, presidente George Bush, golpe de Estado. Lo negaron, pero reconocieron al dictador y hay un precedente. Lo que ocurre hoy en Venezuela tiene un precedente directo, 2002. Estuvieron detrás del golpe de Estado, no estuvieron tan delante como en esta oportunidad. Reconocieron al dictador Carmona, que duró 47 horas. Y luego una investigación de expertos norteamericanos demostró con documentos desclasificados la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista. O 2004, en Haití, presidente Jean-Bertrand Aristide. O 2009, en Honduras, que en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás, hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras. Porque quiso llamar al pueblo a una constituyente, mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones. Hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego los llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante Israel, y son reconocidos no solo por Trump, sino por todos los gobiernos satélites en la región de nuestra América. Miren, solo quería mostrar esta tendencia, ¿no?, a los medios, que son los que ven. Estos son nada más Twitter, no me estoy yendo a otras redes sociales, de los voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Miren cómo la tendencia en enero fue subiendo. Día 22, día 23. Ese día esperaban el golpe y un alzamiento militar que en Venezuela no está contemplado, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende con su vida esta Constitución. No pudieron, ni financiándola, ni extorsionándola, ni provocándola, convencer a nuestros militares de derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni podrán. Han dado un paso en falso. Una vez más, han dado un paso en falso desde el gobierno de los Estados Unidos, y quienes se le sumaron inmediatamente. Miren, es increíble.
Cuando el presidente Trump tuiteó, ¿no?, que está por aquí ya, que este fue el reconocimiento, esto es como el depósito en Naciones Unidas de un reconocimiento a un Estado. Cuando el presidente Trump tuiteó que reconocía al señor diputado como dictador de Venezuela, inmediatamente Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, es decir, esperaron la orden para comenzar ellos después a reconocer también. Es demasiado evidente, es demasiado descarado, se le ven las costuras por todas partes a este golpe de Estado. Y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas. Más bien debe ser condenado y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quiénes estuvieron detrás de este golpe de Estado y para sancionar a quienes estuvieron detrás. Y no haría falta mucho juicio, porque las evidencias, los elementos probatorios sobran en las redes sociales, en las declaraciones, en los comunicados. Hoy mismo, aquí, este es Wall Street Journal. Aquí está, como comprueban que el propio Wall Street Journal, como lo hizo el año pasado el New York Times también, y el Wall Street Journal en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times y periódicos de España. Hoy es el Wall Street Journal. Aquí está, claramente. La pieza que le faltaba a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press, que es norteamericana, hoy también, con mucha claridad, saca una información que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada, pero muy burda, ¿eh? Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia. Incluso uno tiene que lamentar, uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos, que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas, no a ellos. Eso es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos 8 días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse